También lo hizo frente al tema de los derechos humanos. Empezó con el tema de la CONADEP, de la investigación, etc. Empezaron las investigaciones. Esta es la mamá de un amigo mío en Buenos Aires, que lo conocí allá, Laura Bonaparte. Es una escena terrible. Una madre en medio de la identificación de los restos de su hija. Es la hermana, la desaparecida, la hermana de este amigo, Valentín Mastrangelo, Tito. Y cuatro hijos en total. Bueno, los yernos, nueras y nietos le quedó uno solo. Creo que murió hace muy poco, ahora, antes de la pandemia, me parece. Sí. Bueno, y acá lo que es un logro, que es el juicio a las juntas, porque a decir verdad no se consiguió en ningún otro lado, que fueran enjuiciados, pero la agachada frente a la presión de los carapintadas, acá vemos cómo la población salió a defender la democracia frente a esta nueva aventura, y esto es una cosa destacadísima. Pero miremos este dato, que niega, a mi entender, ese valor que se le otorga a Alfonsín en el tema de derechos humanos. La CONADEP demostró que hubo un plan sistemático de la dictadura de exterminio, es decir, a lo nazi, al estilo nazi. 1.200 militares inculpados, acusados por violación a los derechos humanos en 1987, de los cuales 750 sus procesos fueron anulados por la ley del punto final. De esos 1.200, menos 750, menos 430 que habían sido acusados, y se les anuló los procesos por la ley de obediencia debida. Perdón. Vayamos sacando la cuenta. Perdón, Quedan 20, sí, espera un segundito que termino con la cuenta. Quedan 20. 20 quedaron con procesos en marcha luego de la promulgación de esas dos leyes. 20. 7 fueron los condenados firmes al final del mandato de Alfonsín. Y esos 7 fueron amnistiados luego por Menem. ¿Qué significa esto? Que todo ese proceso es una amnistía encubierta que se llevó a cabo. Una amnistía encubierta. ¿Vos querías comentar? Sí. Creo que ahí hubo una negociación entre Alfonsín y Menem, ¿no? Para la entrega del poder y el tema lo menciono. Lo menciono con el tema del Pacto de Olivos. Sí, sí. Bueno, hubo sí resistencia a esa entrega, a esa traición, a la promesa electoral. Basta recordar, en esa época me acuerdo que estaba Trócoli de ministro del Interior, creo que era. La cara que tenía cuando el escritor Sábato le entrega los documentos, todo eso filmado en directo. Tenía una cara como quien agarraba brasas ardiendo, ¿no? Como que no quería saber nada, lo que quería que pasara todo lo más rápido posible. Bueno, hubo una resistencia, esto es una marcha por Avenida Corrientes, y no podía faltar el delirio de sectores de la izquierda, las famosas vanguardias perdidas, que son tan vanguardias que se van tan adelante que terminan totalmente desconectadas de la base, de la tropa, descolgadas de la realidad, que fue lo de la tablada. Tal confusión creó esto, que cuando nos despertamos esa mañana y prendimos la radio, pensábamos que era otro alzamiento a cara pintada, porque nadie pensaba que desde una organización política de izquierda surgiera una aventura de este tipo.
Bueno, ocurrió. Yo escuché decir de esto que era como que estaba, no sé, ahí sería, no sé, ese lugar, pero que era como una detención de un golpe militar. Esa fue la excusa. Intención, Esa fue la excusa. la intención. Habían vendido pescado podrido. Sí, ¿Eh? esa fue la Habían excusa. metido una información, el Coti no siga. Los largaron, los esperaban, los Por liquidaron eso, en medio de una concepción militarista y no política de la lucha, cosa que es un serio error, la militarización de la lucha. Bueno, democracia, condición necesaria pero no suficiente. Otro plan, caída tras caída del alfonsinismo, el plan Baker, ya llevaba el nombre de un dirigente financiero de Estados Unidos. Acá lo que se ofrecía era la riqueza del Estado, las empresas públicas, empezar el proceso de privatización que efectivamente comienza el alfonsinismo. A lo radical, prometiendo un paso y dando medio. Ni una cosa ni la otra. Quedando con una pata en el muelle y otra en el bote y siempre cayéndose en el medio, porque esa es la limitación seria a nivel político de los sectores medios en nuestro país. Están mucho más cerca de los de abajo, pero se la pasan imitando a los de arriba para querer diferenciarse y ser distinto. Y por supuesto la forma de tratar de serlo es imitarlo en algunos hábitos. No da el cuero para todos los hábitos, sino imitarlo en algunos hábitos, ¿no? Pero bueno. El Plan Primavera, año 88. Justamente el objetivo era frenar la hiperinflación que ya se prevenía antes de las elecciones presidenciales, un criterio meramente electoralista, porque se sabía que si eso estallaba antes, como estalló, perdían las elecciones lastimosamente. Y el estallido en el año 89 de la hiperinflación. Ahora vamos a dar algunas cifras terribles. La mayoría de los que estamos acá lo vivimos. Hiperinflación significaba cambio constante de precios, hasta el punto que en esa época que los precios se marcaban con una etiquetita, no como computadora que ahora sale todo al momento, corriendo atrás para adelantarse al marcador de precios y iba con la maquinita para sacar la botella o el producto antes de que lo volviera a remarcar. Cuando los negocios no dieron más frente a ese cambio, empezaron a cerrar porque no les convenía vender. La reposición era más cara. Entonces, empezaron a aparecer cerrado por duelo, cerrado por balance, cerrado por cualquier cosa. La respuesta a eso, cuando se terminan los alimentos que tenés en la alacena, es el saqueo. Empezando por las zonas donde la necesidad es más grande. Bueno, Banco Central sin reservas. Los salarios cayeron el 30%. Después dicen, no, Ubaldini le hizo como 9, 10 paros a Alfonsín, como que le hizo la vida imposible. Esta es la razón de esos paros. Una caída del ingreso de los asalariados del 30%. Y la otra respuesta, la deuda externa. Al final del mandato de Alfonsín, que se tiene que ir 6 meses antes porque ya no le creía en él nadie, de 46.000 millones que dijimos, había pasado a 70.000 millones de dólares la deuda externa. Y acá estamos con el famoso, cuando Surril huye
del Ministerio de Economía, lo ponen al viejo Pugliese. Les hablé con el corazón. Ese fue el que dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, como si fuera algo nuevo eso. Decir, pero vos sos Gil, ¿qué te pensabas con los sectores con los cuales estás hablando? ¿Que te van a responder de otra forma? Algo parecido hoy, ¿no? Por supuesto. Y acá vemos el tema de la inflación, hiper. Especialmente veamos esta, que es la minorista, la que nos toca en directo. Generalmente la mayorista se anticipa un mes anterior a la minorista. Fíjense la inflación hiper. 4.923% en el año 89. Una cosa desopilante. Los precios son una referencia social. Los precios son una guía. Es decir, si se pierde esa referencia, no hay control, pero que trasciende la esfera económica. No hay perspectiva. Entonces, es una situación muy, muy seria, en la cual no está escrito que no vayamos a pasar de nuevo, ¿eh? No está escrito. Acá vemos los grupos económicos y el nombre de los que fueron considerados los capitanes de la industria. Esto lo van a poder ver después cuando los compañeros les pasen para ver la lista. Es bueno saberla, es bueno conocerla, leerla. Muchos nombres son los actuales, hasta que culmina la hegemonía neoliberal. ¿Con quién culmina? Con Néstor. No podía ser de otra forma. Evita había dicho, el peor de los oligarcas es el que tenemos adentro. Yo niego terminantemente que el de Menem haya sido un gobierno peronista. Tuvo la máscara peronista, pero contradijo totalmente los principios y la política aplicada por el peronismo en su época histórica. Este fue un neoliberal que lo que hizo fue terminar la tarea de la dictadura. La dictadura tuvo que retirarse y dejó cosas inconclusas que este personaje realizó. Cumplió la tarea inconclusa de la dictadura. Pero empezó Y el planteando... pueblo estaba atemorizado, porque si no, no hubiera logrado lo que hizo más la todavía hiperinflación. que los militares. La hiperinflación creó un clima de zozobra social que la gente dice, bueno, acá hay que cambiar. Hay que cambiar. Y prometió salariazo, revolución productiva. Es decir, prometió cosas propias del peronismo, pero el mismo día que ascendió demostró su alianza con los grupos del poder, nombrando como ministros a gente del grupo Bungibor. Bungibor, que ha sido siempre el emblema del antiperonismo histórico. Bueno, esa alianza con Bungibor señalaba justamente el acuerdo con el consenso de Washington, ¿no? Es decir, terminar de cumplir con esa etapa neoliberal, y lo hizo a través de dos leyes claves: ley de emergencia económica, ley de reforma del Estado. Posibilitaron la privatización, ya no al estilo radical ni a lo bruto, es decir, aerolíneas, empresas petroquímicas, canales de televisión, petróleo, electricidad, transporte, sistema financiero, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto hubo que crear una Corte Suprema que aprobara todo eso, un acuerdo con el alfonsinismo, Corte Suprema de 9, 5 menemistas, 4 alfonsinistas, con lo cual se garantizaba la legalidad de estas medidas, lo que se llamó mayoría automática. Los sectores del poder, que no se comprometen con nadie definitivamente, le dieron un toquecito de hiper a Alfonsín, a Menem en el año 90. ¿Cuál fue la respuesta de Menem? Más neoliberalismo, como para demostrar su fidelidad a esa concepción ideológica
venida de Washington. Y culmina esto con el plan de la convertibilidad en el año 91, que es con Cavallo, reforma monetaria con tipo de cambio fijo, comienza la economía bimonetaria y una revalorización del peso que implicó la liquidación de la moneda nacional. Acá vemos, con esas miradas de amor, con el nuevo ministro de Economía, acá vemos un cuadro de las principales privatizaciones, que ustedes las van a poder ver posteriormente, y dos personajes que con el menemismo fueron protagonistas absolutos. Es decir, nada menos que los que han sido históricamente una familia siniestra de la historia argentina, que han sido los agentes del neoliberalismo en nuestro país. Alzo Garay el Viejo y su hija. ¿Qué pensás que ganó 3 veces las elecciones un tipo que llevó esta política adelante? ¿Por qué ganó 3 veces las elecciones? Yo creo que... Estabilizó el país, recuperó el salario, No, el salario no. Lo que hizo fue sacar de la hiperinflación, que fue una gran cosa, a costa de el desempleo masivo. Es decir, eliminó y bajó sustancialmente la hiperinflación al estilo neoliberal. ¿Por qué? Porque si hay desempleo masivo, la capacidad de la demanda desciende, la posibilidad de demandar, de consumo de la población desciende. Si desciende, los precios están obligados a bajar. Entonces se produce un retroceso del proceso inflacionario anterior, hay una depreciación que liquida, por supuesto, a las pymes, pero muchos se acuerdan solamente de haber frenado la hiper y se olvidan de la otra cara de ese proceso, que es precisamente la desocupación masiva, que culmina en el año 95, donde el 30% de la población estaba desocupada y había una parte sustancial, con la cual se llegaba casi al 50%, de población trabajadora en estado de precariedad, es decir, con el riesgo inminente de perder su trabajo. Sí, baja el salario, como consecuencia de la pedida. Claro, al aumentar la desocupación, es decir, empieza a sobrar fuerza de trabajo, que para el capital es una mercancía más, y mercancía que sobra baja su precio. El precio de la fuerza de trabajo es el salario. Eso se actúa la oferta y la demanda como en cualquier otra mercancía, ¿no? Con la diferencia de que se trata de una mercancía súper especial, como es la fuerza de trabajo. Levantando la tasa de interés para tratar de bajar la inflación. Es decir, está relacionada a la cantidad de desempleo, hay una curva de Phillips que acomoda a mayor desempleo, más cae la tasa de inflación. De hecho, en Estados Unidos... Eso, claro, eso es lo que aplicó el menemismo. La tasa de la ley. Bueno, eso es lo que aplicó el menemismo como receta para salir precisamente de la hiper. Pero la contracara fue feroz para los sectores populares, ¿no? Se fue el cierre de empresas, las pymes, filas de empresas grandes. Son las 9, voy a acelerar porque tenemos que tratar de terminar. El otro día se fue, bueno, pero al menos vamos a mencionar algunas cosas rápidas. La culminación con el menemismo de este periodo, de esta hegemonía neoliberal, y la llamo hegemonía porque hubo influencia masiva también en los sectores populares de esta forma de pensar. Porque se lo presentaba como lo moderno, lo actual, lo que era la única salida en ese momento para la crisis. Bueno, aumento de las importaciones por la apertura del mercado interno, política de privatizaciones. La excusa fue privatizar las joyas de la abuela para pagar la deuda externa. Sin embargo, la deuda externa volvió a multiplicarse y nos quedamos sin las empresas estatales. Política educativa, sanitaria,
y exterior acorde con esa política económica. Si el país es desindustrializado sistemáticamente, ¿para qué queremos escuelas técnicas? Claro, Si de 26 astilleros que había, quedó uno solo, ¿para qué queremos ingenieros navales? La política educativa, sanitaria, cultural, etcétera, 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 exterior, se adapta a la política económica que se lleva a cabo. Por supuesto, déficit de la balanza comercial, déficit fiscal. Comercial significa que se importaba más de lo que se exportaba. Fiscal significa que el Estado gastaba más de lo que recibía con impuestos. Ese déficit gemelo es lo más terrible que puede ocurrir. ¿Con qué se lo saldaba? Con deuda externa. ¿Con qué lo hace Estados Unidos hoy, que es el país con déficit gemelo más alto del mundo? Imprimiendo dólares. Bueno, esto también lo recordamos. Privatización del sistema previsional. Pasaron a dominar la FJP. No fue solamente acá, era la onda neoliberal. 1995, el desempleo llega al 30% de la población económicamente activa, más los que estaban con dificultades y precariedad laboral, se llega al 50% de la población. En el año 95, Menem es reelecto, luego del Pacto de Olivos, con Alfonsín, que se lo trató de mantener oculto, hasta que a través de algún periodista sacaron la foto cuando estaban caminando en los jardines de Olivos, después de haber firmado el pacto, porque iba a pasar oculto. Acá están los dos comprometidos, ¿no? Bueno, y la reelección de Menem termina confirmando, legitimando ese proceso de neoliberalismo en nuestro país. Año 1999, cuando se va Menem, dijimos 70.000 millones de dólares cuando se fue Alfonsín. Cuando se va Menem, 150.000 millones de dólares, deuda externa. Pagar los intereses de esa deuda, no del capital, los intereses, el servicio de la deuda, consumía el 40% de las exportaciones. ¿Puede un país, por rico que sea, soportar semejante cáncer, sangría? Imposible. Bueno, con Menem nos faltaron detalles de corrupción. Río Tercero, explosión casi vuela en un pueblo, una ciudad entera, para ocultar las pruebas del contrabando de armas simultánea que se hacía con Croacia, pero también con el enfrentamiento terrible, lamentable, entre Ecuador y Perú. La sede de la AMIA, el acto terrorista más grande ocurrido en nuestro país, 85 muertos. Todavía eso está en veremos. Calculemos los años del 85, del 94 hasta ahora. El caso Cabezas, ¿recuerdan esto? El asesinato de un periodista, con todas las características de la mafia. Acá tenemos un cuadro con la evolución del salario real. Por una cuestión profesional, siempre me fijo en esta columna, que marca el salario de los docentes universitarios. Bueno, supongamos que ganábamos 100 en el año 88, en el 98, 10 años después, el ingreso era el 55,8%, casi la mitad. Otro cuadro, evolución del desempleo y el subempleo sumados, acá en este cuadro hasta el año 99 llega al 30%. La firma del Pacto de Olivos, cuando después se hizo pública porque trascendió, el reparto del Poder Judicial, la reelección presidencial. Este cuadro es interesante por las reinversiones del capital extranjero.
cuánto obtenía de dividendos, cuánto reinvertía en el país y cuánto se llevaban. Bueno, acá está dando una muestra de ese carácter tremendamente parasitario, chupador de sangre del capital extranjero cuando no hay un control del Estado. Por supuesto, acá hay una nota de Michel Candesus, que fue integrante del Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, diciendo, en plena época menemista, que era ejemplar, la Argentina era ejemplar para el Fondo, para el Banco Mundial, para el gobierno norteamericano. Lo que se había hecho era extraordinario. Siempre se puede caer más abajo. No hay un piso asegurado. Figura lamentable, un mediocre, pero un mediocre para la derecha siempre, ¿no? Tirando siempre para aquel lado. Bueno. Otro escalón más abajo, la Alianza, por supuesto, con esta figura central. También planteó, como lo hizo Alfonsín en su momento, las banderas más sentidas del momento del pueblo en ese momento, que era transparencia, reanimación económica y fundamentalmente la defensa de la soberanía nacional. Por supuesto, la víbora estaba en el bolsillo, es decir, la convertibilidad no se la animaron a tocar hasta que estalló por sí misma. Ningún candidato se animaba a decir que iba a quitar la convertibilidad del 1 a 1 cuando eso ya no respondía a la realidad económica del país. Esto nos lleva rápidamente a un cierre en el 2001. Como dice ahí, se quiebran todas las reglas de juego. Acá se quiebran todas las reglas del juego. Fuga de capitales, el sistema bancario paralizado, los precios fuera de control, la recaudación tributaria era casi nula, en fin, una caída de la economía a pique, lo cual significó un deterioro sin precedentes de las condiciones sociales. López Murphy, ministro de Economía por 15 días, sigue hablando este personaje, sigue además candidateándose ahora en el PRO, un radical. Ricardo López Murphy duró 15 días. La reacción de la población lo echó. ¿Qué hace entonces de la Rúa? Lo llama al autor del incendio. Al autor del incendio, bajo una excusa tan primaria, como decir, vos nos llevaste a esto, vos nos podés sacar, porque quiere decir que sabés cómo llegamos a esto. Una cosa primaria, elemental, burda. Bueno, los saqueos fue la respuesta popular ante esa presión de precios altos, falta de trabajo. En esa época no había planes sociales. Los planes sociales salen en función de evitar estos extremos, de apagar el incendio. Crisis monetaria, el 28% del total del circulante en el país eran estos papelitos, sin respaldo alguno. Cada provincia y hasta municipio llegaron a sacar su propio papel porque no se salía de la convertibilidad, hasta que se salió con una explosión, ¿no? Yo guardo uno, porque en esa época tuve que ir a Catamarca. Es tan burdo el catamarqueño que sacaron los catamarqueños, que está impreso de un solo lado. Es decir, una cosa increíble. Si vos realmente querés hacer una imitación de la moneda, hacela más o menos pintona, de los dos lados, poné un prócer en la... Bueno, no, está impreso de un solo lado. Lo guardé porque a mí me llamaba la atención que en todos lados me pedían de que yo pague con pesos.
Y de vuelto me querían meter catamarqueño. Enfocado, falsete. No solamente las provincias, nosotros Bueno. el sueldo nos pagaban con tique canal. Tique canasta, me acuerdo de eso. Una provincia. Sí, sí. Bueno, por supuesto, los sectores medios empezaron con los cacerolazos. Hubo desesperación con el corralito, después el corralón.